Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según la hora que estén viendo esta charla. Bienvenidos al Congreso Internacional Virtual Bioimágenes de Fardit. Aprovecho para darle gracias al comité por la invitación. Mi nombre es Javier Ríos y quiero presentarles el tema del coronavirus y los servicios de diagnóstico por imágenes. Soy licenciado en producción de bioimágenes, soy profesor universitario en bioimágenes, donde desarrollo mi trabajo en un instituto privado, ¿sí? Desarrollándome en el campo de la resonancia hace más de 12 años y tengo el placer y la suerte de trabajar en 3 universidades en la provincia de Mendoza, Argentina, país del cual soy habitante y soy nativo. Vamos a hacer una pequeña introducción definiendo un virus, definiéndolo como un microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico que se va a introducir dentro de la célula. ¿Para qué? Para reproducirse en la célula, por lo que vamos a considerar que el virus no tiene vida propia. Bien, el virus necesita nutrirse de una célula para poder infectarse y a partir de ahí poder contagiar. Bien, los virus emergentes, según la OMS, son los que surgen continuamente y afectan y son un desafío para la salud pública mundial. Ejemplos de coronavirus ya conocemos. En el 2002 fue el SARS, en el 2009 la gripe A, H1N1, en el 2012 el MERS, síndrome respiratorio del Oriente Medio, y en el 2019 el nuevo coronavirus, ¿sí? ¿Qué sabemos de este nuevo coronavirus? Que es un virus de cadena de ARN positiva, sencilla y no segmentada, que tiene una envoltura que encierra el genoma de ARN. Un virión común de un virus normal es ovalado, polimórfico y con un diámetro de 200 a 500 nanómetros. Este nuevo coronavirus tiene un diámetro de 60 a 140 nanómetros. ¿Sí? Tiene una envoltura cubierta de protuberancias que se denominan proteínas espigas. Y se usa para esa proteína espiga, se utiliza casualmente para su tipificación en el laboratorio. Fíjense, este es un coronavirus, una representación tridimensional y la representación de microscopía electrónica de este coronavirus con las proteínas espiga, sí, que son características de su tipificación. Este es el procedimiento por el cual un virus se ancla a los receptores de membrana de una célula, ¿sí? Y una vez que se produzca la introducción de este virus, se produce la liberación del ARN viral, ¿sí? Para formar nuevas células del virus que van a ir contagiando, ¿sí? A células adyacentes, para que después de un periodo de incubación lleguemos a este estado que estamos viendo aquí. ¿Sí? El virus diseminado completamente por todo un sistema. En cuanto a la resistencia del virus, OMS dice que los virus pueden vivir varias horas o varios días si las condiciones de temperatura se lo permiten. Particularmente, este nuevo coronavirus es sensible a la luz ultravioleta, calor por más de 30 minutos a 53 grados Celsius, alcohol al 75%, también el éter y el cloroformo, la lavandina y la clorhexidina. Bien, fíjense esta tablita que la OMS nos muestra de la supervivencia del virus, donde nos va a hablar de la importancia de cubrirnos la boca y la nariz cada vez que tosemos o estornudamos, porque el virus sí puede sobrevivir hasta 24 horas. ¿Sí? Fíjense la importancia de lavarnos las manos. Menos de 5 minutos, ¿sí? Supervivencia del virus en la ropa, menos de 8 minutos. Fíjense, con alcohol al 75% y con lavandina, menos de 5 minutos es el tiempo de supervivencia del virus. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en una etapa inicial tenemos fiebre, el paciente puede ser afebril, cursar con escalofríos, secreción nasal, esputo, ¿sí? Y desarrollo de disnea gradual. En una etapa de contagio, fiebre alta, tos, esputo, dolores musculares, etc. Bien, el paciente suele tener una progresión rápida a síndrome respiratorio agudo, shock séptico, acidosis y trastornos de coagulación relacionados con trombosis. ¿Sí? Fíjense, esta es la estructura molecular del coronavirus y su correlación con una foto de un microscopio de un laboratorio. Bien. En cuanto a los hallazgos radiológicos,
la Sociedad Italiana de Radiología Médica dice que en una etapa inicial hay una imagen irregular con cambio intersticial, progreso a una opacidad bilateral de vidrio esmerilado con infiltrado pulmonar, y en una etapa de contagio tenemos consolidación pulmonar con radiopacidad generalizada. Rara vez se produce un derrame pleural, ¿sí? Aunque por radiografía simple es difícil una diferenciación porque nos muestra una imagen que es similar a una neumonía atípica de la comunidad. En cuanto a los hallazgos tomográficos, vamos a decir que tenemos un predominio de lesión de vidrio esmerilado, la cual puede ser focal o multifocal, distribución subpleural o periférica, engrosamiento bronquial, consolidaciones a medida que pasa el tiempo, y hasta un 50% de pacientes positivos para coronavirus tienen una tomografía normal, ¿sí? La sensibilidad del PCR es del 70 al 70%, de modo que tenemos probabilidades de que pacientes negativos para coronavirus muestran anormalidades tomográficas. Bien, en cuanto a los hallazgos tomográficos, el vidrio esmerilado es el hallazgo que más vamos a encontrarnos, ¿sí? De la lesión de vidrio esmerilado, vamos a decir que es una opacidad pulmonar, ¿sí? Que tiene borde irregular, ¿sí? Producida por la ocupación parcial del espacio aéreo con un engrosamiento intersticial, colapso del alveolo y un aumento del volumen de sangre. Bien, observen las imágenes en vidrio esmerilado. Estas imágenes van a ser las más predictivas de coronavirus en todos los pacientes. Bien, imágenes nodulares también son muy comunes, ¿sí? Aquí un corte coronal con su reconstrucción en plano sagital del pulmón derecho y del pulmón izquierdo para ver la extensión de la lesión subpleural, porque está por debajo de la pleura, imagen subpleural. Engrosamiento bronquial, muy útil para ver desprendimientos de trombos, ¿sí? Y de esta forma poder confirmar o descartar la presencia de tromboembolia pulmonar, el famoso TEP, ¿sí? Signo del halo invertido. El halo invertido, también llamado signo del atolón, nos habla de una imagen con opacidad de vidrio esmerilado rodeado por un cúmulo de consolidación. Bien. Y finalmente la imagen de pavimento loco o crazy pavement es una imagen reticular, un patrón reticular similar a este patrón de tierra seca, ¿sí? Que es una superposición de este patrón reticular con la opacidad de vidrio esmerilado, ¿sí? Fíjense toda la extensión de esta imagen de pavimento loco o crazy pavement. Bien, yo les quiero presentar 3 casos clínicos. Son tomados de la Sociedad Italiana de Radiología de 3 grupos de pacientes en distintas situaciones. Caso 1, paciente de 65 años, cirugía bariátrica, tabaquismo, hipertensión arterial, concurre al servicio por tos y dolor opresivo en el pecho, sin fiebre, pero reconoce haber tenido contacto con pacientes positivos para coronavirus. Esta imagen se tomó en el Hospital Carlos Poma de Italia el día 10 de marzo. Fíjense que la imagen radiológica no aporta una imagen que haya sido muy predictiva de la lesión de coronavirus. El informe nos habla de una acentuación de la trama vascular, engrosamiento parenquimatoso del pulmón derecho y una sospecha clínica de embolia por empeoramiento de la disnea, por lo que el paciente es derivado al servicio de tomografía. Fíjense en las imágenes tomográficas, en los cortes tomográficos, el informe nos desprende un engrosamiento parenquimatoso con patrón de vidrio esmerilado. Bien, sospecha clínica de TEP, viendo el bronquio fuente derecho, vemos que no hay ningún trombo suelto, hisopado positivo para coronavirus, y esta tomografía se repite a los 10 días de la tomografía inicial, lo que nos habla de que el paciente evolucionó favorablemente. Observen la correlación del corte axial, más o menos al mismo nivel de corte, ¿sí? Y la correlación con el corte coronal. Sin embargo, alcanzan a visualizarse bandas de fibrosis parenquimatosa, ¿sí? Que es en teoría el signo con el cual el paciente queda en sus pulmones luego de haber tenido esta infección por coronavirus, una fibrosis pulmonar. Bien. Caso 2, paciente con tos y disnea de 5 días, tratado médicamente con amoxicilina. El paciente concurre hipertenso, taquipnoico,
asintomático para dolor tóraco-abdominal. Sin embargo, el médico a la auscultación detecta una crepitación en la base del pulmón izquierdo. Este paciente informa viaje a Florencia y tiene un contacto en la zona roja con 50 personas aproximadamente el 24 de febrero. Es un poquito menos de un mes. Más de un mes, perdón. Fíjense la imagen, en esta placa en cama, ¿sí? Ya nos habla de una opacidad densa con distribución periférica, aumento del espacio intersticial, sin evidencias de derrame pleural. Fíjense la imagen tomográfica, la progresión hacia la lesión de vidrio esmerilado, en este caso de distribución periférica, ¿sí? Ausencia de derrame pleural, y este paciente fue positivo para el coronavirus, el hisopado faríngeo dio positivo. Observen las imágenes de vidrio esmerilado, ¿sí? Las lesiones, la extensión de la lesión en cada campo pulmonar. Finalmente el caso 3, paciente masculino de 75 años, positivo para EPOC, fumador, disneico, concurre con fiebre muy alta, presión de oxígeno al 50%, poca saturación de oxígeno, PCR elevada. Sin embargo, refiere no haber tenido contacto con pacientes infectados, los casos autóctonos que denominamos. Bien, se lo deriva debido a su condición clínica directamente a la tomografía axial computada. ¿Sí? Imágenes del Hospital de Oncología de Tranto, Italia. Observen las imágenes cuando empezamos a recorrer las imágenes que están disponibles en la web de la Sociedad de Radiología Italiana. Observen estas imágenes, el daño que tienen sus pulmones. El informe nos dice que hay una descripción de imagen de vidrio esmerilado lobar, que es periférica, distribución peribronco, basal subpleural, es decir, que por el costado del bronquio sí se dirige hacia la base y tiene localización por debajo de la pleura. Bien, fíjense la lesión en vidrio esmerilado y fíjense la extensión que tiene esta lesión, ¿sí? Este paciente lamentablemente falleció. Y fíjense la correlación de las imágenes de signo de vidrio esmerilado con un hospital de aquí de mi país, de Argentina. Fíjense que las imágenes son las mismas en menor tamaño, pero son las mismas imágenes que nos muestra o nos dice la bibliografía de referencia, ¿sí? Imagen con patrón de vidrio esmerilado, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Entonces, a modo de conclusión, el patrón de vidrio esmerilado es por ahí el signo radiológico más visible, ¿sí? en este tipo de pacientes. Criterio de manejo en los servicios de diagnóstico por imágenes. El Ministerio de Salud de la Nación nos dice que para el manejo del paciente es recomendable tratar a todos los pacientes como que si fueran positivos para coronavirus, movilizar lo menos posible al paciente, en este caso utilizar equipos portátiles, paciente con barbijo, nosotros también con barbijo, y llevar un riguroso control en planilla del paciente atendido, ¿sí? ¿Qué lugar fue? ¿En qué habitación fue? ¿En qué sector del hospital fue? ¿Qué equipo usamos? ¿Qué personal atendió al paciente? Etcétera. Bien. El algoritmo que nos muestra el Ministerio de Salud es que ante una sospecha positiva, ¿sí? No es de elección la radiografía ni la tomografía computada, pero debido a la sensibilidad diagnóstica se postura la tomografía axial computada de tórax como método de screening, ¿sí? Paralelo al PCR, reducir lo máximo posible a los trabajadores expuestos y, de ser posible, licenciar a todos aquellos trabajadores que se encuentren en el grupo de riesgo. Ya sabemos, asma, enfermedad de base o mayor a 60 años o 65. En cuanto al manejo con portátil, utilizar protección individual, ¿sí? Esto es una bata impermeable, barbijo con filtros N95 de ser posible, gafas, guantes, mascarillas, colocar todo el equipamiento dentro del servicio. Una vez utilizado el equipo portátil, realizar la desinfección, ¿sí? Con el mismo desinfectante, y dentro del servicio, paciente y personal con barbijo, hay que minimizar el máximo posible la movilidad del paciente adentro del servicio, evitar la exposición innecesaria con el paciente y, una vez que el paciente se va, desinfectar el equipo y toda la zona que el paciente puede haber llegado a tocar. Finalizado esto, llamar al servicio de limpieza para que desinfecte según el protocolo que está establecido dentro del centro asistencial en el cual estemos nosotros prestando servicio.
¿sí? Finalmente, para terminar, las recomendaciones de la CERAM es identificar todos aquellos casos sospechosos, un caso que sea posible positivo, o identificar al personal expuesto sin medidas de seguridad. Dentro de lo posible, dividir al personal, tanto técnicos como médicos radiólogos, para evitar que se mezclen los pacientes y se produzca un contagio. De ser posible y de tener equipos a disposición, destinar al menos un equipo, ¿sí?, para atender solamente a los pacientes que sean sospechosos de coronavirus, ¿sí?, determinar circuitos de circulación para evitar que el personal del servicio se entremezclen, respetar la distancia de seguridad, 1,5 metros, llevar un riguroso control de pacientes potencialmente positivos, casos sospechosos, anomalía radiológica, incumplimiento de procedimientos, ¿sí? Usar los métodos de barrera, guante, mascarilla, máscara, barbijo, fundas, batas para nosotros, las fundas para los equipos, ¿sí? Mantener barreras físicas, mantener distancias y sobre todo priorizar la limpieza tanto del servicio como de nuestras manos. Queridos colegas, ha sido un placer hacer esta ponencia para ustedes. Estos son colegas de distintos puntos de mi país, de Argentina. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo y espero que esta charla les haya servido en algo. Muchas gracias y hasta la próxima.